¡Hey! Muy buenas a todos, ya estamos listos para la lectura reacción de hoy que corresponde al día miércoles, si no me equivoco, estamos miércoles, Mirla. Qué rápido pasa el tiempo. Miércoles 6 de mayo, mi nombre es Kevin. Soy Mirla. Y queremos darle a todos una cordial bienvenida a esta lectura reacción, la cual preparamos cada mañana con mucho cariño, pensando en pues ampliar un poquito más nuestro estudio personal de la lección de escuela sabática. Solo que nosotros la leemos aquí en caliente, nosotros no hemos leído la lección de hoy hasta este momento, solamente el título, como decimos, para poder colocar pues el título a esta transmisión. Por lo demás no hemos leído nada, absolutamente nada. Con ustedes nomás. Con ustedes nomás, y así es. Y aquí pues nosotros tenemos hoy, aquí dice la lección, miércoles 6 de mayo, el título Nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que va a estar sin duda alguna de un contenido exquisito, como suele ser, exquisito. Ya tenemos algunas personas que están conectadas en el directo con nosotros, queremos dar la bienvenida a cada uno de ellos. Está Dilmer, está Florestal también con nosotros ya conectados, ¿no? Y también darle la bienvenida a aquellas personas que nos están siguiendo en las últimas horas. Como siempre se cuentan estas personas por decenas. Muchas gracias por pasarse por nuestro espacio de Facebook y por darle a seguir. Sean todos bienvenidos. Alguno de ellos, sus nombres irá saliendo en la parte de aquí, de su pantalla, justo aquí. Y bienvenidos a todos. Aquí lo que tratamos de hacer es reaccionar a lo que la lección nos va planteando. Así que no estamos, entre comillas, preparados para lo que se viene. No tenemos un guión ni una programación al respecto. Todo lo que sale a partir de aquí es pues en caliente, en el momento, lo que va surgiendo. No sabemos hacia dónde va a apuntar ni cómo va a terminar, de Pero hecho. parece por el título que va a estar muy interesante. No, de que estar bueno va a estar muy bueno, puesto que el título ya nos introduce a una temática que debemos considerar al momento de interpretar el texto bíblico o de darle lectura. Y es que nosotros estamos condicionados desde la caída de Adán y Eva pues a un estado y a una naturaleza, ¿no? Exacto. Que es la del pecado, la de la caída, ¿no? Lamentablemente es así. Sí, muy lamentablemente. Shirley ya está con nosotros, Criselda, Rosa, Tobar, bienvenido Tobar, Bud, Lara, Marlen, Consuelo, Nori también, Florestal también, claro que sí. ¿Empezamos de una vez, Mirla? Vamos allá. Empezamos de una vez entonces con la transmisión para hoy. Albania ya está con nosotros también. Vamos allá. A ver, esta es la lección. Empezamos, Mirla. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. La palabra naturaleza aquí implica que naturalmente nosotros estamos caídos y estamos en pecado. Nadie puede nacer lejos o fuera de esta naturaleza. Ni la Virgen María, como algunos de nuestros buenos amigos católicos piensan, no. Todos estamos bajo la condición del pecado. El único ser que no nació bajo esa condición fue Jesucristo. Porque Jesucristo debía vencer en donde Adán y Eva fueron tentados. Y cuando Adán y Eva fueron creados sin naturaleza pecaminosa, fueron creados perfectos. La naturaleza pecaminosa es un estado que ellos adquirieron y nosotros hemos heredado. Muy bien dicho. Lamentablemente. Ellos lo adquirieron y nosotros lo heredamos. Es como una enfermedad, ¿no? Es un terrible mal y es un mal muy misterioso, Mirla. Es extraño. Porque ese mal causa efectos físicos en el universo. Secundarios. Sí, definitivamente causa efectos físicos porque, a ver, el pecado es una rareza muy extraña, es un elemento extraño en la creación, puesto que va trayendo entropía a nuestro universo. La entropía significa que todo va degradándose, que todo va malográndose, todo va muriendo de a poco. Un bebé nace, apenas nace, ya empezó a morir. Así es. Y nosotros vamos hacia eso. O sea, es una rareza. Es el ciclo de la vida que nosotros conocemos hoy. Es el que conocemos. Del pecado. Muy Uno bien nace, dicho. crece, se desarrolla, no se reproduce y luego muere. Ya está. Entonces, pero anteriormente no era así. Claro, no es el plan de Dios que haya entropía en nuestro universo. La entropía es consecuencia o resultado o fruto del pecado. La entropía lo mata todo. Tú dejas un plátano, una fruta, sobre la mesa, al cabo de un tiempo la entropía lo ha destruido. O sea,
se ha podrido, se ha malogrado. Tienes que detener la entropía y eso lo detenemos a través del frío, ¿no? Por eso lo metemos en la nevera, en la refrigeradora, como dicen en algunos lugares, ¿no? Así interesante, interesante. Ok, Mirla, let's go. Dice, lee Juan 9:39 al 41 y 12, 42 y 43. ¿Qué impidió que las personas en esos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? ¿Qué palabras de advertencia y precaución podemos extraer de esos incidentes para nuestro provecho? Muy bien, Vamos a Juan ver qué pasó ahí. 9:39. Juan 9:39. Vamos a pasar a la lección. Juan 9:39. ¿Hasta dónde? Juan 9. Vamos a verlo ahora mismo. 9. A ver. Juan 9:39 al 41. Exacto. Al 41. Vamos a poner esto. Empezamos, Mirla. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Interesante juego de palabras, ¿no? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Sí, y esto forma parte de, me parece, la historia del estanque de Siloé, que estábamos escuchándolo otra vez. Sí, esto es. ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Sí, aquí hay una advertencia para nosotros, definitivamente, los que decimos que no estamos ciegos. Por supuesto que aquí está utilizándose la ceguera como una metáfora para la ceguera espiritual. Hasta 42 me parece. No hay 42, hasta el 41. Hasta 42, ya. No hay 42, mira, aquí está. Sí. Este es 12 al 42. 12, 42 y 43. Ujú. Vamos a leer ahora. Juan 12, 42 y 43. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver qué dice. 42 al 43. Ya. Let's Con go. todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Wow. Interesante. Este versículo está poderoso. O sea, aquí también estoy viendo a los fariseos en un acto de incredulidad cuando ellos conocían las escrituras. Y no solamente conocía, sino que había evidencia en Jesús Ujú. de que él era el rey del universo, ¿no? Que había venido como Mesías. Sí, y Había esto es muy evidencia duro. y evidencia tras evidencia, pero ellos estaban tan cegados en su propia opinión que no podían ver la grandeza de Jesús. Ujú. No podían ver a Dios en él. Sí, y esto es increíble prácticamente porque ellos eran maestros de la ley. Estamos hablando de los que enseñaban en la sinagoga, de que finalmente los fariseos eran una especie y una forma de partido político dentro del Sanedrín. Hay que entender un poquito cómo es el sistema de gobierno en el tiempo de Jesús para poder contextualizarlo mejor. Nosotros vivimos en una democracia, algunos países una democracia entre comillas, donde hay tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿vale? Pero en este contexto de Jesús es diferente la forma de gobierno, porque todo estaba centrado en el Sanedrín. Y en el Sanedrín habían como miembros principales los sacerdotes y sumos sacerdotes, pero también se habían formado dentro algunos grupos que fungían de la manera de partidos políticos. Estaban los esenios, que era más bien, tenía un origen geográfico, estaban los saduceos, los fariseos y también estaban otras personas. Ellas recibieron, Sí. pero algunos tuvieron mucho temor. Ellos estaban tan apegados a la letra de la ley y tan apegados a sus normas que habían ellos mismos creado más allá de la ley. O sea, más allá de los 10 mandamientos, habían llenado una serie de normas que hacían gravosa la vida religiosa y pesada. Y ellos se vanagloriaban de eso, Mirla, porque ellos aseveraban que su vida definitivamente iba según esas normas al pie de la letra. Y eso aparece en una parábola, ¿no? Eso aparece en una parábola, que un hombre se acerca al templo y dice: Señor, sé propicio a mí que soy pecador, mientras el otro decía: yo no hago eso, gracias, porque porque yo yo no soy soy. soy así. Y dijo, mira, ¿cuál fue más justificado? ¿Cuál? El que se Exacto. humilló ante Dios. O sea, Entonces, es hay que tener interesante. cuidado porque nosotros también podemos caer en eso. Y fíjense aquí, hay un ejemplo muy, muy bueno de que Dios puede manifestarse ante nosotros de manera maravillosa y nosotros viendo sus maravillas, no creer.
O Sí. cerrarlo, o decir, no, eso no viene de Dios. Hay que tener cuidado allí. Eso es muy duro, eso es muy duro, muy duro. pero es así. Y en ese contexto tenemos que pensar también que dentro del sentido académico que había en el tiempo de Jesús, tenemos una serie de maestros, ¿ok? Los maestros pues más respetados se le llaman los rabinos. De hecho, a Jesús le llamaron alguna vez rabí o raboní, que viene a ser una forma de llamar también en este nivel del sentido académico, esta forma de dividir, una forma de grados de preparación intelectual en torno al texto bíblico, porque todo giraba en torno a la ley de Moisés. Pero sobre los rabinos, Mirla, estaban los rabanes. Los rabanes vendrían a ser los maestros de los maestros. Y resulta que entre los fariseos habían un montón de rabinos. Entre ellos, muy probablemente se contase Nicodemo, ¿okay? Que terminó buscando a Jesús de noche, oculto, porque como maestro no podía acercarse a Jesús, ¿okay? Porque era una ofensa para sus colegas maestros. Que ya todos se habían reunido, ya todos se habían puesto en contra de Jesús, todos. Se habían quedado en un acuerdo de estar en contra de él. Fíjense. Definitivamente. Es increíble eso. Vamos a ver la pregunta. Es muy duro, es muy duro. ¿No? Sí, vamos a ver Dice la pregunta. A ver, ¿qué impidió que las personas no en esos pasajes aceptaran la verdad del mensaje bíblico? Su ceguera espiritual, ¿no? Su ceguera espiritual, sí, pero en realidad hay más ahí, ¿no? Porque ellos Hay decían, y mucho nosotros más. vemos, se vanagloriaban de ver, pero realmente no veían. Claro, aquí están hablando con un ciego de nacimiento también, ¿no? Con un ciego de nacimiento. A quien Jesús pues había sanado, ¿ok? Hay que entender también a los fariseos, porque los fariseos no eran personas malas de por sí, o sea, hay que entenderlas. Ese problema que nosotros podemos tener hoy, y es el de etiquetar a las personas, porque ver la historia en retrospectiva, estamos en el 2020, es muy fácil empezar a juzgar a los personajes que tuvieron un contexto, y hay que entenderlos en ese contexto, porque no eran personas locas después de todo. Tenía que haber algo que los había llevado a pegarse tanto a la ley. Y en el caso, al legalismo, en el caso de los fariseos fue que hubo un momento en la historia de los judíos, antes de que Jesús viniera, que ellos estudiaron por qué razón estaban sufriendo tanto como nación. Y la respuesta que encontraron fue que ellos habían sido desobedientes a la ley de Dios. En su intento de que no les pase otra vez todo lo que les había pasado en los últimos 600 años, desde que Daniel fue llevado, exiliado a Babilonia, y después los medos, los persas, los griegos y ahora los romanos, toda esa historia, para intentar no repetirla, lo que ellos hicieron fue volver a la ley de Dios. Pero de una manera demasiado Muy exagerada. bien. Por eso, para asegurarse de que la cumplían al pie de la letra, le colocaron una serie de añadidos a la ley de Dios, sobre todo al cuarto mandamiento, cuyo resultado fue una serie de normas que ya exageraban. Hacían una carga y lo hicieron una carga. Cuando no es así. Pero no le hicieron una carga porque un día amanecieron y dijeron, oye, se me pegó la gana de hacerle una carga. No, ese es todo un proceso. Es un proceso. De tiempo, ¿no? Y es un intento por no caer nuevamente en el pecado de Dios. Y por lo tanto traer consecuencias a toda la nación de Israel, porque recordemos que Jeremías siempre nos invitaba, antes de que se cayera a todo esto, cuando había monarquía todavía, monarquía no, pero cuando habían reyes todavía en Judá y en Israel, ¿ok? Norte y sur, pues nos invitaba a volver a Dios, a volver a la palabra de Dios. Entonces ellos interpretaron esto como que tenemos que volver a la ley, solo que lo llevaron a un extremo. Sus intenciones fueron buenas. De hecho, cuando Jesús habla con ellos, también habla Ellos dicen, digan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Exactamente. Entonces lo que ellos decían estaba correcto, pero su accionar era el problema. Mucho de lo que ellos decían estaba correcto, solo que algunas de esas cosas habían llegado a un extremo. En ese contexto, Jesús también vino a morir por ellos. De hecho, no se descarta que después de la ascensión de Jesús, algunos maestros de la ley, aunque algunos de ellos en secreto, hayan terminado aceptando a Jesús. El personaje de esto icónico viene a ser pues Nicodemo, ¿no? Y algunas personas importantes como José de Arimatea también, que aceptaron a Jesús, pero en secreto, ¿no?
Ya luego de su muerte se dieron a conocer. Exactamente. Ahora, debemos evitar usar la etiqueta fariseo para referirnos a algunas personas, Sí, amigos. porque es ofensivo. Es ofensivo. Y Jesús no fue ofensivo con ellos, fue claro y directo en algún momento de su ministerio, sobre todo cuando ya iba acercándose el momento de él pues ser sacrificado en la cruz del Calvario. Pero después de todo no es nuestra labor ofender a las personas Ni y juzgar llamarlos, a nadie, oye, tú tampoco. eres legalista, tú eres fariseo, ¿no? ¿Qué fariseo que eres? O la otra etiqueta, eres un liberal. No es adecuado, porque después de todo nosotros los cristianos seguimos la palabra de Dios y tenemos que adecuarnos a un punto de equilibrio siempre, y no siempre acertamos. Sí. Y si nosotros vemos a un hermanito o una hermanita que está desviando, entonces uno con amor le llama y le dice, ¿no? Y conversa bonito, pero no ofendiendo, porque también tenemos que guardar la ley, y el ofender quebranta la ley. Exacto. Bueno, en ese sentido, los fariseos, pues sí, definitivamente son muy criticados a través de la historia del cristianismo y son usados como malos ejemplos, ¿no? Pero es un testimonio para nosotros para saber cómo no hacer. Exacto. Y cómo sí hacer. Pero hay que entender a los fariseos también, hay que ponernos en el lugar de ellos para poder comprender la historia y poder estar más prevenidos de los peligros que nosotros corremos de ir a los Al extremos. extremo. Evitar también caer en su error, ¿no? Porque finalmente la vida cristiana es un camino ascendente, progresivo, pero que en algún momento tiene sus resbalos y quizá, Dios no quiera, pero a alguno de nosotros nos va a tocar pues tener un pequeño resbaloncito, ¿ok? Y desearíamos en ese contexto tener el apoyo de la hermandad para levantarnos. Exactamente. Interesante. Sí, amigos. Entonces, interesante. ¿Qué palabra de advertencia y precauciones podemos extraer de esos incidentes para nuestro provecho? Bueno, Entonces, hemos comentado mucho, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Que ellos eran aparentemente ciegos. Jesús viene a abrir los ojos de los ciegos para que vean, pero ellos se consideraban como personas que veían. Y al considerarse así, estaban tan vanagloriados, tan orgullosos, que no daban lugar a una advertencia, a un mensaje, ¿no? No aceptaban nada porque pensaban que era lo máximo en el conocimiento de la Muy palabra. bien, buena. Entonces, muchas veces el orgullo, la vanagloria, cierra el corazón, amigos, y no nos permite ver la palabra de Dios en su pureza. Entonces, también tenemos que ver este testimonio y cuidarnos de eso, tener la humildad suficiente de poder decir, Señor, aquí estoy. Dime lo que tú deseas y yo voy a tratar de poder recibir ese mensaje y aplicarlo en mi vida conforme a tu voluntad y según sus fuerzas. Muy bien dicho. Ajá. Muy bien dicho. En ese sentido, muchas personas pues que conocen o que tienen un tiempo estudiando la Biblia empiezan a tener cierto sentido de vaya, ya De conozco la superioridad. Biblia, ¿no? Y entonces empiezan a emplear las escrituras a veces para demostrarle a otras personas que están En el equivocadas. error. Ni siquiera para llevarle mensajes de amor de Jesús, no, para mostrar que ellos saben y el que el otro no sabe y que está equivocado. Y mucha gente Eso no cuenta... es el ideal de Dios. Ese no es el su sentido parte, bíblico el de bíblico. entender la palabra, ¿no? Y muchos cuentan esto como si fueran trofeos de guerra. Yo he escuchado muchas veces, pastor, a mí me visitan testigos de Jehová, ¿no? Y yo los invito, y lo cuentan con una alegría, y después les demuestro que están muy mal en sus creencias. Entonces, conoce la Biblia, ok, muy bien, la sabe muy bien, ya puede defenderse de algún modo, etcétera, y tomar una postura. Pero miren que esto le habría llevado a esta persona a caer en un error tremendo, el cual era el error de los fariseos. Porque los fariseos cuando buscaban a Jesús, buscaban para entramparle. Exacto. Y con la misma palabra. Y buscaban con entramparle. el mismo Como que texto él estaba en el bíblico. error y ellos estaban en lo correcto. Entonces, ese es un error al cual nosotros podemos caer. Lo cierto es que cuando una persona realmente conoce el texto bíblico, conoce las escrituras, se da cuenta que menos sabe. Por lo tanto, el sentido de yo sé más o yo sé mucho desaparece. Mientras más uno sabe del texto bíblico, se da cuenta que más ignora todavía. Por eso ese sentido de sencillez y de humildad siempre
debemos tenerlo presente. Claro, y la lección de escuela sabática nos invita a eso, a acérquese a la palabra con un sentido de humildad, de respeto, esperando recibir el mensaje que Dios tiene para usted. Y si usted va a enseñar la palabra, igualito tiene que ser, con amor, con cariño, acercarse a la persona para ingresar al conocimiento de la palabra de Dios. Jamás piense que usted ha llegado a un conocimiento excelso de las Escrituras y que por lo tanto ahora usted es una persona especial por eso. No, jamás. Siempre tenga ese sentido de humildad y ese sentido de estar abierto a enseñanzas de otras personas de las cuales usted pues no se habría dado cuenta de otro modo. Siempre abierto, jamás cerrado. Cuando hay un así dice Jehová, entonces usted va a tener que cambiar su manera de pensar probablemente. Y eso fue lo que pasó con los fariseos con Jesús, no lo aceptaron, se cerraron. Exactamente. Bueno, amigos, seguimos. Leemos ahora este primer párrafo. Dice, es fácil considerar con desprecio a los líderes religiosos que rechazaron a Jesús a pesar de una evidencia tan poderosa, lo que estábamos hablando. Justo lo que decíamos. Sin embargo, debemos tener cuidado de no fomentar una actitud similar en relación con su palabra. Todo lo que estamos hablando. O sea, hay que entender a los fariseos. Hay que entenderlos. No estamos aquí para criticarlos ni para usar el apelativo. Otro apelativo que se usa es cuando un joven está mirando a una muchacha que no es de la iglesia, se le llama, oye, estás mirando a una filistea. Eso es algo muy feo. Es algo muy feo. Evite utilizar esas etiquetas. Porque eso es lo que va a hacer que muchos se metan más en el asunto, ¿no? Con cariño le llaman, mira, entonces, mi niño, la palabra dice esto. Si tú haces eso, te va a pasar así. Y si no lo haces, vas a hacer así. Evitar esas etiquetas que son tan groseras, ¿no? Son ofensivas, son realmente ofensivas. Continuamos, Mirla, con el siguiente párrafo. No cabe duda de que el pecado alteró, rompió y fracturó radicalmente nuestra relación con Dios, amigos. El pecado afecta toda nuestra existencia humana. También afecta nuestra capacidad de interpretar las escrituras. Wow, porque que nos cierra a veces, ¿no? No es simplemente que nuestros procesos de pensamiento humano se emplean fácilmente para fines pecaminosos, sino que nuestra mente y nuestros pensamientos se han corrompido por el pecado y por lo tanto se han cerrado a la verdad de Dios. Las siguientes características de esta corrupción se pueden detectar en nuestro pensamiento: orgullo, autoengaño, duda, distancia y desobediencia. Hay que explicar esto, ¿no? Esa es una característica de la corrupción que hace el pecado en nosotros. Hay que explicar un poquito más esto, ¿no? Bueno, un poquito más no, sino cada palabra. La palabra orgullo, pues la estaba mencionando, ¿no? Y yo te tengo años en la iglesia. ¿Cómo puede venir a veces así a un pastor tan jovencito? ¿Qué me va a enseñar él, no? Exacto. Yo ya tengo 50 años de edad y este pastor que viene, pues acaba de graduarse. Acá hay un sentido de orgullo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Hay que tener cuidado con eso. Y puede ser que ese joven tenga mucho que enseñarle. De hecho, tenemos que aprender de todos. Todos tenemos que aprender de todo. Una persona mayor con experiencia puede ayudar a un joven y un joven también podría ayudar a una persona mayor. Cuando se reúnen dos así para trabajar por el Señor, hay mucha riqueza en los resultados. Sí. Son maravillosos. Orgullo, autoengaño, pues mucha gente cae en este terrible mal, ¿no? Y ese sí es peligroso. Sí, ¿por qué? Porque saben, por ejemplo, algunos saben que el día de reposo es el sábado, lo saben muy bien, pero se autoengañan pensando, pero hay otros que dicen que no. ¿Y qué va a hacer Dios con ellos? Y buscan una serie de excusas, pero tengo que sostener el hogar, ¿no? Pero el texto bíblico es muy claro. Es muy claro, pero en mi trabajo el mejor día para vender más o para lo que fuera es el día sábado. Entonces buscan algún sustento para seguir su accionar errado, sabiendo que es igual con una muchacha cuando se enamora de un muchacho que no le conviene. Clásico. Sabe que el muchacho no le conviene, conoce cómo es, pero se aferra y se dice, no, pues yo lo voy a cambiar, no, pero yo lo voy a mejorar. Ese es el clásico de todos los clásicos. Y se autoengaña a sí mismo. Y después que pasa el tiempo y la novedad, Juan, ahí ese está el es golpe. El clásico de toda la historia de la humanidad. Sí, pues así es. El clásico es, esa muchacha o ese muchacho, como fuera, no es de la iglesia. Sí, pastor, pero Dios me va a usar para cambiarle. O para traerlo a la iglesia. Dios me va a ayudar a traer a la iglesia. O sea, eso es cierto. O sea, Dios puede usarte a ti, puede usar a cualquiera.
pero estos elementos son a veces empleados para continuar haciendo lo que claramente está mal. Exacto. O sea, y esto se repite tanto en todos los niveles, ¿ah? Porque pues han venido familias que estén en mi oficina, aquí mismo, a contarme, ¿no? Y siempre la pregunta que intento hacerles para entender más el contexto es, oye, ¿y cuando estaban noviando ustedes, que ahora no se llevan mal, que ya están casados, no? Nadie les dijo, nadie les aconsejaba, y suelen decir, sí, mi mamá me decía que no, porque no era un muchacho de la iglesia, o una joven de la iglesia. O sí, mi pastor me dijo, ¿no? Bueno, ahí está la respuesta, ¿no? Exacto. Entonces a veces nosotros mismos nos autoengañamos para sentirnos mejor y hacer lo que queremos. Pero amigo, no es así. Esa es la consecuencia del pecado. La duda, sí. La duda, decíamos nosotros hace algunos días, en sí misma no es mala, ¿ok? Pero cuando ya tienes evidencia de que en este caso el texto bíblico es la palabra de Dios, pero tú insistes en dudar de ella, por lo tanto en ser incrédulo, pues ahí tienes un terrible problema ya. Y llega un momento en que uno ya se cierra de tal manera que por más que le diga no va a aceptar. Y eso fue lo que pasó también con los fariseos, ¿no? La palabra distancia no alcanzo a comprenderla dentro del contexto en que estamos estudiando. Puede ser el apartamiento de la verdad. Hay una mosca. Puede ser el apartamiento de la verdad. Puede ser. Porque muchas personas también caen en el error de cuando ven que alguien está siguiendo la verdad bíblica y ellos no están de acuerdo con eso, se apartan, se alejan. No en vez de ingresar y estudiar, a ver, es verdad que dice, vamos a verlo, ¿no? O cuando una persona cae en el error, se distancia de ella y la abandona, en vez de ayudarle a volver a Dios, ¿no? Exacto. O la desobediencia ya de plano, abierta y directa. Eso es ya el pecado en toda su plenitud. Muy bien, vamos a reaccionar a algunas personas que nos amigos. están escribiendo. Un momentito, quiero cambiar de vista, ya está. A ver, veamos, let's go con... Empezamos con pues el principio, ¿no? Florestal, buen día. Dilmer, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Nori, buen día. Buenos días. Una pequeña pausa para que vaya a respirando un poco. Tomar un vasito de agua, ¿no? Rosa de Posh, buenos días, bendiciones. Consuelo, buenos días, estamos como todos los días. Hola, buen día, bendiciones. Emisu, buenos días, bendiciones, pastor. Marlen, buenos días. Valentina, mi mamá. Buenos días, mis amores. Lluvia, bendiciones, gracias. Un abrazo, un besito, madre. Nena Martínez también está con nosotros. Mis hermanos. Ismael también está saludando. Saludos, bienvenido. Ferneri. Desde Quintana, México. Ferneri también saluda. Amén. Bienvenida. Tu papá está con nosotros también. Amén, papito. También usted. Ferneri, bendiciones. Buenos días con Enriqueta López. Enriqueta López, bendiciones. Antonio. Dios les bendiga, mis especiales maestros de la Escuela Sabática. Muchas gracias. Bienvenido. Antonio. Elenita Ferrán. Lindo día para todos. Lindo día para todos. Mari Cruz. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Desde Cajamarca. Cajamarca, la bienvenida. Linda Cajamarca. Mercy Ulicap. Buen día, bendiciones. Buen día. Santa Rosario. Buenos buen día. días. Abel Chura. Saludos desde España, Sevilla. Abel. Sevilla. Bienvenido. Qué lindo lugar, Sevilla. Me parece que Sevilla es el lugar donde nació, me parece, Nino Bravo. Ok, me vas a confirmar tú. Para mí, un gran cantante. Para mí, ok. Si a la gente le gusta, pues es un asunto muy personal. Tú me comentarás, Arbel, si es cierto o no. Fuerte abrazo para ti. Elvis Muguerza. Está aquí el hermano. Dios los bendiga. Bienvenido, amigos. Elvis. Un fuerte abrazo para ti. Marlen Almendares. Dice, Jesús nació en igual condición que nosotros. Así es. Pero parece que es una pregunta, ¿eh? Ah, una pregunta, sí, sí. Interrogación. Ok, buena pregunta. La respuesta es sí. Sí. Pero hay que entender que Jesús es un fenómeno, en el sentido de que es único en su género, único en su especie, ¿ok? A ver, Jesús nació 100% humano, ¿ok? Y 100% divino a la vez. Dos naturalezas, algo que nosotros no tenemos. Nació en el mismo contexto que nosotros, la respuesta es sí, pero sin naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Pero físicamente no nació como Adán y Eva nacieron, sino físicamente hablando nació con los años y, bueno, miles de años, 4000 al menos, de pecado que pues cargó la humanidad. Recordemos que Adán y Eva tenían una altura especial, ¿ok? Y que recién habían salido de la mano del Creador, pero al nacer de María, pues nacería como uno de nosotros, ¿vale?
Esas son cosas que hay que tener muy en consideración. Por lo demás, Jesús nació 100% humano, eso es lo que la Biblia enseña, y nació 100% divino, eso es lo que la Biblia enseña también. No es 50-50, es 100%, 100%. Matemáticamente, ¿cómo esto es posible? Pues por eso les digo, es fenomenal, es extraordinario, es un punto y aparte. Es Dios. Es Dios. Ese es el asunto. Pero eso es encarnó. todo, eso es al menos todo lo que podemos extraer del texto bíblico en torno a la naturaleza de Jesús y a su condición, ¿ok? En ese sentido, hay que decir también que es tan profundo estudiar a Cristo que una ramificación de la teología se llama cristología y se ocupa, Mirla, de solo estudiar a Cristo y tratar de entender a Cristo. Y cuando uno termina de llevar el curso en la universidad, que dura pues unos 6 meses, para decir un semestre, uno se da cuenta que faltó tiempo. Muy profundo. Es una ramificación de la teología sistemática muy profunda. Y uno queda, después de esa clase, con muchas más preguntas de las que empezó. Es interesante. Jesucristo es un punto y aparte. Es extraordinario. Pero lo que tenemos que tener presente es que Él vino aquí y pasó todo lo que usted ha pasado. Pasó hambre, sed, lloró, te entiende y me entiende, porque vino a esta tierra, vivió como nosotros, sufrió como nosotros, hasta experimentó la muerte. Así que tenemos que acercarnos a Él como una persona que también comprende mi situación, porque ha pasado lo que yo he pasado, ha sido tentado, pero ha vencido. Y que a través de él podemos obtener fuerzas para seguir adelante. Y uno de los fundamentos de la cristología, solo uno de ellos voy a mencionar, es que Jesús jamás empleó su naturaleza divina para beneficio propio. Es cierto, siempre para... Y así la cristología, sí, y así la cristología se basa en fundamentos y en fundamentos, porque es la única manera, intelectualmente hablando y humanamente hablando, de construir a Cristo, para decirlo de algún modo. Complejísimo. Es como, pasaríamos aquí horas y horas y horas tratando de explicar para al final recaer sobre las mismas preguntas que teníamos y asombrarnos de lo infinito que es Cristo, de lo infinito que es, profundísimo. Antonio dice Juan 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era menester que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí. Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que entendiese las escrituras. Buenos textos. Muy buenos textos en torno a los fariseos. Cristina Turcios. Buenos días, familia pastoral. Bendecido día. Bienvenida, Cristina. Mari saluda. Buenos días también desde Guatemala. Caramba, qué lindo. Nubia también saluda. Bendiciones, hermanos. Iris Falcón, buen día. Buen día, Iris. Virginia, qué bueno hola, muy buenos días. María Suberen, hermana María, buenos Permítame días. una Dios los pregunta. bendiga y gracias por todo. Permítame una pregunta, Iris. Iris, ¿tú eres la Iris con que colportábamos en Chimbote? Me confirmas, ya me escribes, porque me parece que si no, pues no, pero me suena que sí, ¿vale? Bienvenida, Iris. Virginia ya habíamos saludado también, y María Suberen. Que era ya de Dominicana, le mando Iris Falcón, María. buen día. Ferneri Ortiz. Amén, excelente. Sadit Palacios. Dios quiere sacarnos de la ceguera física y llevarnos a lo espiritual con un corazón humilde, sincero, sin creernos autosuficientes y depender de la palabra de Dios. Así es. Muy bien dicho, muy bien Así dicho. es, amiga. Lía Hernández. Gracias por compartir Bienvenida, la palabra. Lía. Tadeo también, buen día, bienvenido. bendiciones. Desde Chile, está Desde con María Holguín, Chile. como cada día. Emisu, ¿qué dice? Tal vez estas personas deseaban tanto liberación que se encerraron en lo que ellos querían que pasara, pero el propio conocimiento de nosotros como seres humanos finito, no podemos comprender lo infinito a menos que dejemos que Jesús abra nuestro entendimiento. Sí, muy bien dicho. Querían tanto la liberación del yugo romano que se encerraban en que eso. cuando leyeron las profecías en torno al Mesías, pensaban que el Mesías vendría como un Alejandro Magno. Así es. Por eso es que no podían aceptar a un Jesús que había nacido en un pesebre. O sea, también hay Es un poco de inadmisible prejuicio, para yo ellos. creo. Muchísimo. Preocupación porque Jesús era humilde primero, nació de una madre donde también fue acusada de extraño, ¿no? Entonces no la aceptaban por eso, ni siquiera por el mensaje que tenía, por eso. O sea, nunca lo se detuvieron, juzgaron. muy bien, nunca se detuvieron a liberar sus preconceptos preguntándole a él. El único que está registrado que lo haya hecho es Nicodemo. Que fue Nicodemo sí quería sacarse el clavo porque, El o sea, clavo. para decirlo de algún modo, ¿no? Se acercó a Jesús de noche
y empezó también a hablar una serie de cosas. Es interesante la conversación de Jesús con Nicodemo, porque Jesús lo pone en su propio terreno de manera brillante, como suele hacerlo él en el Nuevo Testamento, y hace que dude de sus propias ideas preconcebidas, ¿no? Tienes que nacer de nuevo, así de arranque. Y Nicodemo en plan, ¿cómo voy a nacer de nuevo si no tengo que volver al vientre? Él sabía, claro. Decía, ¿no? Estaba por ahí y Jesús tiene luchando. una conversación riquísima. Entre dos pues intelectuales, claro que sí. Albania, fuerte abrazo. Dios les bendiga, mamita. Luz Palomino. Buenos días, hermano, gracias por compartir la lección. Bienvenida. Feliz día. Villanira, hola. Amiga. Ferneri. Dios Bienvenido. siempre usó a los más humildes para glorificarse. Muy bien, a Ferneri toda aquella Ortiz. su corazón. Amén. Patricio. Buenos días. Flor Rojas. Buenos días, hermanos. Subimos, Ferneri, amén. Sandra, Milena, Hola, ¿cómo buen están? día, Buenos Sandra. días. Rufo Jaimes. Buenos días. Pastor Rufo, qué bueno tenerle aquí, una sorpresa agradable. Bienvenido cada mañana. Bienvenido, pastor. En la tarde tenemos reunión, me parece, por Zoom con algunos pastores más. Fuerte abrazo. Sandra Milena. Una flor. Flor Roja, saludos de Desde Trujillo. Trujillo. Está pegando la oración por su mamá y por sus hermanos. Estela Chanchan. Buen día. Fanny Canaza, ¿qué nos dice? Buen día, familia. Qué gusto verlos otra vez. En mi iglesia la mayoría de los jóvenes usan esos términos. Filistea, fariseo, etcétera. Se hizo algo común. Sí, se usa mucho, se usa mucho. Hay que cuidar eso para no ofender, porque podemos espantar en vez de atraer. Por otro lado, no debemos usar ninguna etiqueta. Eso hay que aprenderlo. Respetar a la persona. Hay que usar hay que respetar los nombres propios. Eso hay que aprender, porque en realidad, siendo rigurosos, hay que respetar la vida de los demás, y en eso consiste el mandamiento no matarás, que el principio es tener respeto por la vida que no es tuya. Y ofender, hacer bullying y etiquetar no es lo más adecuado, pero entre amigos, a veces entre amigos se permiten una amistad tan grande que normalazo llamarse con su chapita y cosas así, ¿no? El ideal es llamar a las personas por su nombre, pero también hay que buscar un equilibrio, ¿no? Claro. Tampoco hay que ser tan extremista. Sin ofender. Zambrano, Dios les bendiga. Fuerte abrazo. Ferneri. Dios les siga usando. Saludos. Gracias, Ferneri. Marana con nosotros Buenos días, también. el Señor nos regala un hermoso día lleno de amor y paz. Amén. Sonia Casteblanco, Buenos bienvenida. días. Flor Rojas, bienvenida. Corazón, Flor. Qué bueno tenerte contigo, Flor. Qué lindos emoticonos. Kevin Castillo. Gracias por la lección. Bienvenido, Kevin. Sandra Milena. Él nació en nuestra naturaleza para mostrarnos que sí se puede vencer. Muy bien. Gloria a Dios. Santos Soto. Dice, y llevó nuestra naturaleza al cielo para poder ser nuestro representante. Esa es Sandra Milena. Santos Soto. Hola, buenos días, pastor. Es agradable estar conectado. Pues bienvenido. Marlen Almendares. Muchas gracias por la aclaración. Jesús, nuestro mayor y grande ejemplo. Excelente. Nancy, buenos días. Ferneri. Sandra Milena Vélez, amén. Gracias, Señor, por representarnos a pesar de nuestra condición pecaminosa. Sí, cierto. Techi León tiene un comentario extenso. Si estudiamos la Biblia con orgullo en nuestro corazón, nos aleja del conocimiento de la palabra de Dios. Más bien debemos ser humildes para poder entender, aprender y compartir correctamente, siempre pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Exactamente, muy bien dicho. Muy Nancy Obdulia. Desde Monterrey, México. Nuevo León. Consuelo Ramírez. Buenos días. Bienvenida, Consuelo. Magdalena. Bendiciones. Y Azul David. Buenos días, agradezco su tiempo y paciencia. Oh, gracias. Muy bien, hemos respirado un poco Azul, para que un poco. Nora nos acaba de escribir. Buen día, la palabra de Dios nos sana y nos salva. No condena a nadie, todo lo opuesto a nosotros los seres humanos. Dios bendiga su palabra para que un futuro, para que dé frutos. Buenos días. Certeza. Al contrario, quien duda se eleva rápidamente a una posición en la que juzga lo que y lo que no es aceptable en la Biblia y está pisando un terreno muy peligroso. Exactamente. Nos convertimos en jueces. Exacto. Y eso sí es terrible. Terrible. Solo el único juez es Dios. No somos nosotros jueces. Deberíamos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, amigos, no con una actitud de crítica y duda. El orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia. Ese distanciamiento, ¿no? Muy que bien. seguramente llevarán a la desobediencia, es decir, la falta de voluntad para seguir la voluntad revelada de Dios. Muy buena, muy buena. Vea lo que el pecado ha hecho en nosotros, ¿no? Definitivamente estos párrafos son para tener en consideración. Para meditar, amigos, para pensar. Para reflexionar en cómo nosotros estamos encarando el texto bíblico, ¿no?
Muy buena, Mirla. Ok. Bueno, pasamos a la pregunta final. Vamos allá, amor. Dice, ¿alguna vez descubriste que estabas luchando contra la convicción de lo que leíste en la Biblia? Es decir, que esa claramente te indicó que hicieras una cosa pero querías hacer otra. ¿Qué pasó y qué aprendiste de tu experiencia? Eso es para meditar, es personal. Sí, esto pasa mucho, sobre todo en asuntos de amor. Sí, pasa mucho. Jóvenes, Pasa la decisión después de aceptar a Jesús, la segunda decisión más importante en tu vida, joven, escucha por favor, es la persona con quien vas a compartir el resto de tu vida. Esa es la segunda decisión más importante. La primera es la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, que eso ya va para tu salvación. Y la segunda es aceptar a quien vas a amar y con quien vas a casarte. Así que cuidado, tengan mucho cuidado, sea razonable al tomar su decisión. No con los sentimientos, eso no sirve. En realidad no sirve. Con la mente y la palabra. Es verdad. Y vas a ser feliz, vas a agradecer el resto de tu vida. Óyeme bien, Sí. te lo digo por experiencia. Lo que pasa es que nosotros creemos mucho porque hemos sido bombardeados por la televisión, por la radio, las novelas, que las ¿Cuánto más nos ha películas, que hecho las la series, tecnología sí. en ese sentido, ¿no? Nosotros tenemos una inclinación muy fuerte a pensar en que el amor es romántico y no es así. Así es, amigo. Bíblicamente hablando, el amor es un principio, no es un sentimiento, no es una emoción. Pero ese principio puede estar acompañado de un sentimiento y de una emoción, pero no es naturalmente una emoción. El amor romántico como tal es relativamente moderno, no tiene muchos siglos. De hecho, empieza en nuestra sociedad sudamericana con la publicación norteamericana de la novela de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Y de ahí hacia adelante, la gente se ha volcado a establecer y a sostener matrimonios basados solo en lo que se siente, Por eso no duran en el algunos amor a siquiera un primera año. vista. Entonces, ese tipo de emoción, ese tipo de amor, entre comillas, no es el amor bíblico. El amor bíblico se decide y hay que leer y estudiar para aprender a amar. Y las consecuencias de amar están en 1 Corintios 13. Mucha gente piensa que el amor, que uno cuando nace ya naturalmente con capacidad para amar. No, y eso es se aprende. falso. A amar Eso se es aprende. Hay un totalmente libro falso. Sí, que hay un se- libro de Miguel Ángel Núñez. Eso es completamente falso. A amar hay que aprender. Así como usted aprende a caminar y no le sale natural, así como aprende un idioma o aprende a cocinar, etcétera, a amar también hay que aprender. Igual que a odiar, la gente aprende también. La gente también aprende a odiar, y esto ya lo decía Mahatma Gandhi, ¿no? Gandhi lo decía muchas veces, nos han enseñado a odiar a otras personas, y es cierto, tenemos que aprender a amar, y amar es una serie de principios, el amor en sí mismo es un principio que aparecen en el texto bíblico. Mucha gente le llama la atención esto porque lo que piensa normalmente es que amar es sentir mariposas en el estómago y cosas O así. sentir una pasión, No. un fuego que te quema. Pero Ay, eso, amigo, eso no es- significa que que esas emociones no se experimenten, que en sí el se amor se experimentan experimenta. y son muy fuertes y son bonitas, pero en el debido contexto. El amor es un principio y tenemos que estudiar cómo amar. Y el lugar donde aprendemos cómo amar es en la Biblia, específicamente el libro Cantar de los Cantares y los primeros capítulos de Génesis. Ahí usted tiene cómo amar y ahí usted va a aprender que el amor es realmente la experiencia más Más extraordinaria y hermosa de la vida. Y te da paz, tranquilidad, confianza. Ujú. Es así. Es así, es así. Así que, joven, amigo, señorita, señorito, cuidado Qué a bueno. la hora de decidir. Mucha oración y la palabra. No se lleve de sentimiento, eso no sirve. Pensando. Bueno, hay muchísimo que decir al respecto. La lección no nos da pie para hablar Pero más. ahí hay una pregunta, ¿no? Que Claro, dice que claro, cosas claro. muchas veces uno lucha contra la palabra para poner lo que yo quiero a la palabra Ujú. y irse a lo que yo deseo. Un ejemplo de eso es la más Sí, es común. un buen ejemplo. Es eso, pues. Personas que con buena intención están noviando o novian o se interesan en noviar con alguien que no pertenece a su propia fe. Eso se da con mucha frecuencia, ¿ok? Y piensan pues que va a cambiar, pero le estoy llevando a la iglesia, pero le estoy dando estudios bíblicos, pero esto que el otro. Pero en realidad ya está esta persona, sea varón o mujer, en el terreno en que no debe estar.
Y el que juega con fuego. Ahora, puede otra cosa quemarse. es ser amigos, y siendo amigos, aunque te guste físicamente o que sientas mariposa en el estómago, siendo amigos, pues intentas presentarle la palabra de Dios y esperar que las cosas se den en su momento. No, pero pastor, he escuchado por allá una historia de que así empezaron y terminó bautizándose el joven o la muchacha y terminaron juntos hasta hoy. Está bien, son las excepciones a la regla, pero no juega los dados con su vida, amigo mío. Lo va A la mitad. probablemente a pagar muy caro. ¿Ok? Bueno, un fuerte abrazo para todos. Ha sido una lección interesante. Leemos Entonces, algunas en resumen, cosas más. ¿qué vamos a leer? Vamos a leer Víctor Infa, buen día. Buen día dice, a ver qué dice. Gumercindo, Gumercina, buen día. día. ¿Qué nos dice Fanny? Desde Veracruz. Fanny dice, el orgullo es la razón por la cual no podemos quebrantarnos delante de nuestros hermanos y delante de Dios. Para algunos, quebrantarse delante de Dios o delante de los hermanos es una señal de debilidad, pero no es cierto. La persona débil es aquella que se ha endurecido. Muy buena, muy buena. Eugenio Gracias. Lea, Anti. Buenos Angli. días, saludos desde Monterrey. Bienvenida. Alba, Albania. Buenos Alba. días, Alba. Buenos días, Dios les bendiga. Gracias. Emarana. Sí, es mi respuesta, pero cuando decidí dar el paso todo cambió. Pero hay voces que siento desfallecer. Hay veces que siento desfallecer. Todos los días le pido a Dios que me ayude. Bueno, no entendí el contexto. Su muy respuesta bien. era la pregunta. Ok. Sandra. Sí, ok. pero no te ok. apures, ánimo en el Señor, que el Señor Ya puede entendí. ayudarte a sobrellevarlo todo. Sandra Milena, ¿qué nos dice? Dice, cuando uno se casa debe entender y comprender que no se casa con una persona sino con un carácter, y el amor no es un sentimiento sino un principio. Muy bien dicho. Así es. Muy bien dicho, Es Sandra. como un carácter con el cual vas a tener que vivir toda tu vida. Por eso tienes que elegir bien una persona con la cual tú puedas compartir y que sus debilidades o sus defectos puedas tú sobrellevar. Que los porque tiene. la gente, amigo, no cambia. Sí. La persona no cambia. Y si cambia es muy difícil, toma mucho tiempo. Y es la excepción a la regla. Si tú tienes que ver que si sus defectos te va a poder tolerarlo y vivir con ello. Ujú. Y con el tiempo la persona va a ir mejorando poco a poco. Ahora, no hay persona perfecta, no se pase la vida Y buscando. que mi príncipe No azul, existe sí, tal cosa. amigos, nadie, hasta nosotros mismos, yo misma tengo mis defectos. Todos los Y tienen, yo tengo todos que los vivir con tenemos. eso, y mi esposo tiene que aguantarme, y yo también tengo que Pero vivir usted con tiene que eso. conocer esos defectos antes de comprometer. casarse, comprometerse. En realidad, antes de noviar. Hay mucho que hablar al respecto. Mucha gente pasa al noviazgo muy rápidamente, ¿ok? Y antes de noviar, conocer ya los defectos de la persona, y debe usted preguntarse si puede vivir con ¿Podré vivir ellos con o eso? no. Porque cuando pase la etapa del noviazgo, todo es color de rosa y hasta la persona va a cambiar, entre comillas. Pero cuando pase el tiempo del novedad. matrimonio, después de unos años, vuelve como era cuando usted lo conoció. Y no le va a sorprender Eso es porque así. usted ya sabía que era así. Y puede vivir con eso. Y se planteó vivir con eso. Muy bien. Exacto. Nubia Herminda. Muy bien. Dice, a veces uno está en medio de una guerra de hermanos que estudian para demostrar quién Ay. sabe más que el otro. Creo que más saben que más sabe más. Y esto hace de crecer el ánimo, opinar o compartir lo que uno descubrió. Le da Esto temor. es un clásico. Esto es un clásico. Se pelean En el entre adventismo, al contrario de estar predicando, lo que pasan es el tiempo Discutiendo. hablando quién sabe más, y algunos se cierran ya no por la evidencia bíblica, sino que se cierran porque No quiere por el orgullo, por güey. el orgullo, ¿no? Uno debe ir siempre con la actitud de aprender. Aunque usted haya estudiado mucho ese tema, me pasa con alguna frecuencia cuando ayer estaba hablando con un buen amigo a quien quiero mandar un saludo, hablar atención a eso, ¿no? Emisu también está con nosotros. Bienvenido, Emisu, y Techi León, claro. Hasta mañana con todos. Muy bien. Ha sido una linda lección. Queremos amigos. despedirlos a todos. Gracias por estar con Y nosotros. el resumen el del día. A ver, yo lo resumiría así. Sube para el título. Un ratito, estoy ajustando esto. ¿Cómo título? ¿El título para el día? Ya. Dale. A ver. A ver. Ok. Yo lo resumiría así. Vamos. Estamos en una condición de pecado. Por lo tanto, nuestra lectura del texto se da en esa condición y en ese contexto. Tenemos que aprender a identificar esos momentos en los cuales la naturaleza pecaminosa nos lleva a contrariarnos con las escrituras y a estar muy atentos con ello. Aprender a someternos a la palabra, Ujú. incluso
cuando vaya en contra de lo que nosotros queremos, lo que deseamos, en contra de nuestra propia naturaleza, aferrarnos con ella, a ella con fuerzas y recordar que si nos acercamos con humildad vamos a poder aprender a poder sobrellevar esta vida tan dura y tan difícil sometida al pecado, porque la palabra nos puede ayudar a obtener la liberación. Así es. Así que sometámonos a la palabra ante todo, amigo, aunque le duela, aunque usted sufra, en el sentido de desprenderse de lo que a usted le gusta, humanamente hablando.